Bueno, este tema es el tema 3 que deberían haber expuesto en los dos grupos que hemos conformado en la materia. Bien, el tema 3 habla de lo siguiente. Vamos a ver todo lo que es la capa de aplicación, la capa de presentación, la capa de sesión, que son las tres capas superiores del modelo de referencia OSI. Y estas tres capas vamos a ver cómo también en una pila de protocolos llamadas TCP/IP se forman como una sola capa llamada capa de aplicación. Bueno, entonces estamos hablando de ver todos los protocolos de aplicación que están en la capa 7, ¿sí? Vamos a ver cómo funcionan, cómo operan ellos, qué funciones o qué servicios prestan, y vamos a ir bajando a la capa de presentación y capa de sesión. Bien, las aplicaciones en sí son interfaces entre redes. Las aplicaciones vendrían a ser los programas o los softwares que ustedes tienen instalados en su computadora para algún propósito específico, ¿sí? Estas aplicaciones las podemos llamar nosotros aplicaciones de red. Eso quiere decir que pueden operar en dos modelos de redes que vamos a ver más adelante. Uno como cliente y servidor y otro modelo de par a par. Bien, entonces, nosotros tenemos que tener, vamos a ver acá esto, ¿sí? Entonces tenemos que tener claro que por un lado va a haber una aplicación que es el cliente y en otros hardware diferente en distinta ubicación geográfica, va a haber una aplicación llamada servidor. Por ejemplo, suponga usted que quiere ver alguna página web. Entonces, el software cliente que va a estar en su computadora va a ser algún navegador web. ¿Sí? Puede ser Chrome, Firefox, Internet Explorer u otro. ¿Sí? Y en el lado del servidor va a haber un software que preste servicios como servidor para el servicio de hipertexto, HTTP, que es el Hypertext Transfer Protocol. Entonces, ahí tenemos un protocolo, que es el protocolo de transferencia de hipertexto, que sería lo que el servidor publica hacia la red de internet o hacia alguna red especial. ¿Sí? Entonces, son dos softwares totalmente distintos que pueden ser inclusive de fabricantes distintos, de programadores distintos, que funcionan en sistemas operativos distintos. En el lado del cliente, por lo general, tenemos un sistema operativo de escritorio, Windows, Linux, o en los celulares Android o iOS, etc. Y en el lado del servidor, tenemos sistemas operativos para prestaciones de servicios de red, basados en Windows Server, Linux, Unix, Novell, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eh, esta parte es importante. Por ejemplo, ustedes lo más común que utilizan es el WhatsApp. Ese es un servicio de mensajería instantánea, se llama. Todo lo que son Messenger son servicios de mensajería instantánea. Ustedes tienen un cliente en su teléfono o en su computadora. Ese cliente es el programa de WhatsApp que instalan en su teléfono o el Messenger que tienen del Facebook o de Gmail o de otro. ¿Sí? El servicio en sí, en términos generales, se llama mensajería instantánea o IM, Instant Messengers. ¿Ya? Esa es su sigla en inglés, como podrían ustedes encontrarlo si lo buscan en Google. Bueno, en su dispositivo o en su computadora en su casa, ustedes abren esa aplicación cliente y de ahí envían mensajes a otra persona
Y ese mensaje previamente pasa por un servidor del propietario de esa aplicación, sea el propietario de WhatsApp, sea el propietario de Facebook o el de Google, depende el servicio de mensajería instantánea que están utilizando. Ahí se recibe la información y ese servidor busca al destinatario a quien va dirigido ese mensaje. Esa búsqueda puede ser por número de celular, por el identificador de Facebook, por el identificador, por su correo electrónico, por muchos identificadores que puede esa empresa definir para poder hacer que un usuario se encuentre con, o reciba, perdón, los mensajes de otro usuario y viceversa. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere todo lo que sería la capa de aplicación. Bien, en la capa de presentación habla de tres funciones primarias: codificación y conversión de datos de la capa de aplicación para garantizar que los datos del dispositivo de origen puedan ser interpretados por la aplicación adecuada en el dispositivo destino. ¿Qué quiere decir esto? Esa codificación no es nada más que para tal formato, para tal forma de datos, para tal formato de datos, existe una aplicación específica, ¿sí? Por ejemplo, usted a través de su navegador web, como página web, como HTML, no va a poder enviar mensajes instantáneos o no va a poder hacer Telnet o SSH, que son hiperterminales para acceder de manera remota desde un cliente hacia un servidor, ¿sí? Existe un navegador web para ver páginas web, ¿sí? Existe una aplicación de mensajería instantánea para ver mensajes instantáneos. Esos mensajes pueden ser diversos, ahora son hasta, pueden haber hasta llamadas dentro de esas aplicaciones de mensajería, pero la mensajería instantánea como tal es ese texto que usted envía, ese texto libre, sin emojis, sin imágenes, sin stickers, sin nada. Esa es la mensajería instantánea de lo que habla el protocolo como tal. Entonces, esa codificación habla de que si usamos este servicio, esta aplicación en específico es para poder interpretar esos datos y para nosotros como humanos, usuarios de ese servicio, veamos lo que deseamos actuar o interactuar con otra persona. Un mensajería instantánea, un texto, ¿sí? Si queremos ver imágenes, usaremos alguna aplicación que pueda mirarse las imágenes, fotografías en cualquier formato, o video, o audio, ¿sí? Bien. La otra función es la compresión de los datos de forma que puedan ser descomprimidos en el dispositivo de destino. Cuando hay transmisiones de datos, por lo general los datos se comprimen para evitar el volumen más masivo o en demasía, llamémosle, que van a ser transferidos a través de una red, ¿sí? Siempre hay una compresión. Esa compresión también tiene un formato específico según la aplicación. Por ejemplo, las imágenes usan JPG porque hay una compresión de imagen. Esa compresión no se refiere a que va a estar en formato zip o en formato RAR, pero sí es equivalente a que va a ser comprimido esa codificación, ese formato de video, de imagen, de audio, de texto, de cualquier otro tipo de dato binario, va a ser comprimido antes de ser transferido o metido a la red, ¿sí? La encriptación de los datos para transmitir y el descifre de los datos cuando se recibe en el destino. Por temas de seguridad también existe la encriptación de datos en cualquiera de sus métodos tan básicos o tan complejos que puedan existir, ¿sí? También adicionalmente existen métodos de compresión como hash, como RSA u otros que puedan estar encontrando ustedes por ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es por aspecto de seguridad, para que sus datos no sean capturados en medio viaje y otra persona recoja o recolecte la información que usted está enviando a un destinatario en específico.
¿sí? Si no, cualquier persona podría capturar nuestros datos, los bits que estamos transfiriendo, y ellos quedarse con esa información. Eso es muy riesgoso en temas personales, en temas empresariales más aún, en temas de gobierno, de Estado o de temas de seguridad nacional. Es súper complejo. Hay algoritmos de seguridad, de encriptación, eh, muy seguros, aún así podrían ser violados, ¿no? Bien, las implementaciones de la capa de presentación generalmente se vinculan a una pila de protocolos determinadas. Los estándares para video y gráficos son algunos ejemplos. Dentro de los estándares más conocidos está QuickTime, que lo usa mucho la empresa Macintosh, Apple, para sus computadoras Mac o para sus teléfonos iPhone. También existen los MPEG, ¿sí? Y otros formatos de video, ¿no? Lo propio ocurre para los formatos de imágenes. GIF, por ejemplo, muchos piensan que GIF acaba de inventarse, los GIF animados. No, los GIF son del año 1987, si no me equivoco, su creación. Lo mismo JPG, ¿sí? Los formatos TIFF y otros que puedan estar existiendo, ¿sí? Estos formatos son los que van a ser interpretados en la capa de presentación. Capa de presentación ve el formato de datos, el formato, el tipo de datos, ¿sí? La capa de sesión, lo que realiza la capa de sesión es crear diálogos entre aplicaciones origen y destino. Las crea y las mantiene, ¿sí? Eso quiere decir, ese diálogo, ¿qué es ese diálogo? Ese diálogo básicamente es identificar desde el cliente, busco un servicio específico en un servidor. Volvamos al ejemplo más común que todos hacemos todo el tiempo, que es navegar. Desde mi cliente, mi navegador Chrome en mi computadora, busco un servicio, el servicio HTTP, que es el servicio de protocolo de transferencia de hipertexto, en un servidor. Entonces, mi aplicación va a ir a buscar a ese servidor y va a ir a tocar la puerta, que en términos de redes es el puerto, el socket, el puerto específico que atiende publicación de páginas web. No va a ir a tocar la puerta mi navegador de donde yo veo videos o de donde yo transfiero archivos o de donde yo utilizo otros tipos de servicios como DNS o sincronización de horas, ¿sí? Va a ir mi navegador a una dirección IP, que es un servidor en la red o en la internet, a buscar en un puerto específico para poder crear y mantener un diálogo mientras ocurre la transferencia de datos. Ese servidor va a recibir las solicitudes que yo con mi navegador, que es el cliente, le estoy enviando, y ese servidor me va a devolver las páginas o va a atender esas solicitudes, que esas solicitudes simplemente son devolverme las páginas web que yo estoy queriendo ver de ese servidor, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el diálogo de crear y mantener en la capa de sesión. Bien. Entonces, la capa de sesión maneja el intercambio de información para iniciar los diálogos y mantenerlos activos. Y para reiniciar sesiones que se interrumpieron o desactivaron durante el periodo de tiempo prolongado. Entonces, habla de que puedo abrir más de una sesión. Sí, yo con mi navegador puedo abrir más de una página web a la vez. Y no solo del mismo servidor, sino de cualquier otro. Entonces, cada página es una sesión y o un diálogo, y va a establecerse ese diálogo y mantenerse ese diálogo mientras yo esté activo por un periodo de tiempo mirando esa página web o interactuando con esa página web, ¿sí? Luego se corta, pero puede otra vez reiniciarse. Al reiniciarse, nuevamente mi navegador llega al mismo puerto en la misma dirección IP, pero localmente quiere decir en mi computadora, el puerto por donde va a salir, porque también tiene que salir por un puerto de mi computadora,
irá a ser otro posiblemente. ¿Sí? Eso vamos a explicarlo más adelante, a detalle. Bien, la mayoría de las aplicaciones, como los exploradores web son los navegadores o los clientes de correo electrónico, incorporan las funcionalidades de las capas 5, 6 y 7 del modelo OSI. Prácticamente casi todos. ¿Sí? Entonces estamos hablando de la capa de aplicación, la capa de presentación y capa de sesión, que en el modelo OSI estarían desde la capa 7 a la capa 5, y en el modelo TCP/IP, que en realidad ya esto es la pila de protocolos, es una implementación, ya no es un modelo referencial, es una implementación. TCP/IP es un protocolo. Estas tres capas superiores en TCP/IP se llaman aplicación. Solamente quedan una capa, ¿sí? Entonces, los protocolos de la capa de aplicación, luego la de transporte, en el modelo de referencia OSI sigue siendo capa de transporte. En la capa 3, el modelo OSI es red, capa de red, y en el modelo TCP/IP es capa de internet. Y la capa de enlace de datos con la capa física se fusionan y se llaman capa de acceso a la red. ¿Ya? Capa de acceso a la red. Bien, entonces vemos acá que el modelo OSI de 7 capas en la implementación, en el protocolo ya implementado TCP/IP, son 4 capas. ¿Sí? Los protocolos de la capa de aplicación de TCP/IP son más conocidos y que proporcionan intercambio de la información de usuario. Los protocolos especifican la información de control y formato necesaria para muchas de las funciones de comunicación de Internet más comunes. Algunos de los protocolos TCP/IP son el Servicio de Protocolo de Nombres de Dominio, DNS, que utiliza para resolver nombres de Internet en direcciones IP. Fíjense ustedes aquí arriba, hay un nombre de Internet. Sin embargo, el servicio DNS lo que hace es que originalmente o entre computadoras lo que conocen son direcciones IP y lo convierten en nombres de dominio como classroom.google para que sea fácil hacia el ser humano interpretar o entender a cuál página web uno quiere dirigirse. ¿Sí? Esa conversión de nombre a dirección IP, esto de aquí, de nombre a dirección IP, la hace el servicio DNS. Bien, el protocolo de transferencia hipertexto, nosotros veamos acá, fíjense, aquí hay el protocolo de transferencia hipertexto. Hypertext Transfer Protocol Secure, quiere decir eso. Este está en un modo seguro. ¿Sí? El que no está encriptado es HTTP solamente, sin la S. ¿Ya? Eso quiere decir Hypertext Transfer Protocol. Se utiliza para transferir archivos en formato de páginas web, World Wide Web. En realidad lo que transmite son hipertextos. Los hipertextos básicamente serían, cuando usted hace una búsqueda, todos estos enlaces que me dirigen a uno y a otro lado. ¿Sí? Ese es el hipertexto. Cuando usted hace una búsqueda, le da muchos resultados y usted da un clic en uno de esos resultados y lo lleva a otra página. A eso se refiere el hipertexto. ¿Ya? Y a eso se refiere también navegar por el web. Otro, el protocolo simple de transferencia de correo, el Simple Mail Transfer Protocol. ¿Sí? Se utiliza para la transferencia de mensajes de correo electrónico y archivos adjuntos. Este es el protocolo con el que nosotros enviamos correo electrónico cuando utilizamos un cliente de correo electrónico. Ustedes son en la computadora, entran al navegador y del navegador hacen casi todas sus operaciones. Inclusive entrar a Gmail y a Hotmail, etcétera, ¿verdad? Pero cuando están en su celular, ustedes necesitan una aplicación de correo electrónico. Esa aplicación de correo electrónico utiliza un protocolo
que se llama SMTP para enviar el correo electrónico al servidor y tenerlo alojado en ese servidor hasta que la persona que es el destinatario recoja ese correo electrónico del servidor y lo saque a su computadora o a su aplicación en su teléfono. ¿Sí? También, como hay un protocolo para enviar, hay un protocolo para recibir. El protocolo no está en este texto. El protocolo para recibir se llama POP, Post Office Protocol. Con ese protocolo, también es parte del correo electrónico, nosotros recogemos los correos. Entonces, con SMTP enviamos correo electrónico al servidor y con POP recogemos correo electrónico del servidor a nuestra computadora. ¿Sí? Esos dos servicios, esos dos protocolos conforman lo que se llama el correo electrónico. ¿Bien? Telnet es un protocolo de emulación de terminal. Sí. Se utiliza para proporcionar acceso remoto a servidores y a dispositivos de la red. Si alguno de ustedes ha colaborado en alguna oportunidad con las inscripciones o el cobro de caja en su facultad y han utilizado una aplicación que es un emulador de terminal que se llama Anxio, ese es de lo que estamos hablando. Lo que simula es conectarse remotamente. Remotamente quiere decir desde un lugar X hasta donde esté el servidor en otro punto geográficamente hablando. Puede ser en otro edificio, en otra ciudad, en otro país. ¿Sí? Uno se conecta a través de FTP y puede interactuar de manera directa con el servidor, porque una sesión en un emulador de terminal es como si estaríamos dentro de ese servidor haciendo tareas o realizando procesos que directamente de frente a ese servidor, como si estaríamos parados de frente o en la consola, como decimos, ¿no? Es el término correcto. Esa es la emulación de terminal. Emular es simular una terminal. En Linux, en Unix, es muy común este tipo de trabajo a través de una terminal SSH o Telnet en este caso. ¿Cuál es la diferencia entre Telnet y SSH? Que Telnet toda la información viaja en texto plano y puede ser recolectado su usuario y su contraseña. Sin embargo, si utilizamos SSH, que es otro protocolo, toda la información va a viajar encriptada a través de la red, estamos hablando, ¿no? Bien, existe otro, el protocolo de transferencia de archivos, FTP, el File Transfer Protocol, se utiliza para la transferencia interactiva de archivos entre sistemas. Bien, si yo tengo mi máquina Windows, quiero conectarme a un servidor, sea este basado en Windows o sea este basado en Unix o Linux, yo puedo, para traer un archivo desde ese servidor a mi computadora, yo puedo utilizar un protocolo que se llama FTP para traer ese archivo, sea este texto o sea este binario, comprimido o no, o agrupado simplemente, o también yo llevar o enviar desde mi computadora hasta ese servidor algún archivo que yo necesite. ¿Sí? Por lo general esto se utiliza cuando se trabajan en ambientes Unix para traer los backups, las copias de respaldo o para transferir y archivar algún otro documento de interés de la empresa o del sistema de información que se esté manejando o gestionando. ¿Sí? Bien, los protocolos de la suite TCP/IP generalmente son definidos por soluciones de comentarios RFC. El Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet mantiene las RFC como estándares del conjunto TCP/IP. Aquí vemos una granja de servidores. Granja de servidores quiere decir muchos servidores y cada uno de ellos con un servicio específico. ¿Sí? El servidor DNS, servidor de Telnet, servidor de correo electrónico, email, servidor de HCP. Ese servidor de HCP es el que hace la asignación dinámica de direcciones IP a los clientes, a las PCs, a las computadoras basadas en Windows. ¿Sí? Servidor web, el servidor de las páginas web, y servidor FTP.
El servidor de nombre de dominio es el servicio que ofrece la dirección IP a un sitio web o nombre de dominio para que un host pueda conectarse a él. Ya les expliqué, es el que convierte un nombre de dominio, aquí hay un nombre de dominio, a una dirección IP, ¿sí? A números lo va a convertir. Un servidor telnet es el servicio que permite a los administradores conectarse a un host desde una ubicación remota y controlar el host como si estuviesen registrados en forma local. Es como estar parado de frente al teclado de ese servidor. Actualmente nosotros como trabajadores de la DETIC de la universidad nos conectamos a través de SSH a nuestros servidores basados en Unix para hacer modificaciones, ajustes, correcciones y otras tareas de que son nuestras funciones en los servidores que están localizados en el campus universitario en la ciudad de Santa Cruz, en donde está nuestro data center. Y eso lo hacemos desde nuestra casa. Eso simula como si estaríamos parados frente allá en el data center, frente al servidor. ¿Sí? El servidor de email, correo electrónico, utiliza el Simple Mail Transfer Protocol y el Post Office Protocol. ¿Sí? El 3 es la versión, hay el POP1, POP2, POP3, ¿ya? O utiliza, en el caso de los servidores de correo electrónico más modernos, como Google, Outlook o Hotmail, utiliza el Internet Message Access Protocol, IMAP, ¿sí? Tiene muchas más opciones para poder gestionar tu buzón de correo electrónico. Se utiliza para enviar mensajes de correo electrónico de clientes a servidor a través de la Internet, ¿sí? Los destinatarios se especifican a través del formato usuario @xyz, quiere decir el dominio, algo.com, ¿sí? El servidor Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP, es el servicio que asigna el gateway por defecto a la máscara de subred de dirección IP y demás información a los clientes. En palabras más sencillas, el servidor DHCP es el que manda la dirección IP a un host, a una computadora que solicite que se le asigne una dirección IP porque se conectó a una red de una manera configurada y configurando su acceso a esa red sin una dirección IP estática, sino más bien con una asignación de dirección IP dinámica. Entonces, se engancha una computadora a una red y manda un broadcast e identifica al servidor de DHCP y le solicita, asígneme una dirección IP. El servidor de DHCP atiende esa solicitud y le envía una dirección IP a ese cliente, a esa computadora que solicitó. De esa manera, esa computadora ya tiene su dirección IP para poder operar en esa red y también poder llegar a otras redes distantes o remotas. ¿Bien? Depende ya los permisos y demás accesos que pueda tener. El servidor File Transfer Protocol, FTP, que es el servidor que permite descargar y subir, o sea, sacar y poner archivos entre un cliente a un servidor. ¿Sí? El servidor web, que es el Hypertext Protocol, HTTP, se utiliza para transferir información entre clientes web y servidores web. Quiere decir, los clientes web son los navegadores, Firefox, Chrome, Mozilla, cualquiera. ¿Sí? Y el servidor web estará allá en un sistema operativo de servidor, puede ser Windows Server, Linux, Unix u otro. ¿Sí? Se accede a la mayoría de las páginas web a través de HTTP. Casi a todo nosotros utilizamos para acceder a todo utilizamos nuestro navegador web, ¿verdad? En la computadora al menos, para entrar a Facebook, para entrar a YouTube, para entrar a Gmail, para entrar a Classroom, para entrar a una. Es diferente ya en los celulares o en otros dispositivos, hay aplicaciones específicas para cada uno de los servicios. Se llaman servicios porque ofrecen los servidores, ¿sí? O viceversa, se llaman servidores porque ofrecen servicios. Servicios de red, por supuesto. Bien. Bueno, veamos esta parte. El software de la capa de aplicación. En resumen, ustedes pueden ver en su Windows,
cuando abran Windows, pueden abrir el administrador de tareas y van a ver los procesos de esa computadora que se están ejecutando, ¿sí? En esos procesos de red pueden estar ustedes viendo las aplicaciones y locales. Locales quiere decir que solo necesitan su computadora sin acceso a ninguna red. O pueden estar viendo las aplicaciones de red, que son las que necesitan una red privada o una red de trabajo o una red como Internet. ¿Sí? Bien. Vamos a ver aquí esta parte que es aplicaciones del usuario, servicios y protocolos de la capa de aplicación. Ya habíamos hablado de servicios como Telnet, que lo que se necesita es una aplicación cliente Telnet y un servidor que ofrezca el servicio de Telnet, ¿sí? Por si acaso Telnet ya no se lo utiliza hace muchos años atrás, solamente se lo estudia como para propósitos académicos. El protocolo la aplicación que es utilizada, el protocolo es SSH. ¿Por qué? Porque viaja los datos encriptados y ya no en texto plano, que es propenso a poder capturarse su información y poder capturar los usuarios y contraseñas. ¿Sí? Entonces, en la capa de aplicación están la aplicación cliente y los servidores. Servicios en los servidores, ¿sí? Están los clientes en las computadoras, en las PCs y los servidores en los hardwares diseñados para servidores, por supuesto. ¿Sí? Bien, algo importante entre las funciones de la capa de aplicación es de que estas aplicaciones, de, estos protocolos, perdón, definen los procesos en cada uno de los extremos de la comunicación. ¿Sí? Define el tipo de mensajes, define la sintaxis de los mensajes, define el significado de los campos de la información, define la forma en que se envían los mensajes y la respuesta esperada, y define la interacción con la próxima capa inferior. Todo esto quiere decir simplemente que en la capa de aplicación se necesita una aplicación específica para poder acceder en el servidor a un servicio específico y que ellos van a definir la forma de transferir esos datos, la forma de atender esas solicitudes. Si solicito ver página web a través de Chrome, me devolverá página web el servidor a mi Chrome. Si yo abro otra página web, atenderá a esa otra sesión. ¿Sí? Si yo necesito enviar mensajes instantáneos a través de cualquier mensajería instantánea, pues esa aplicación se conecta a un servidor en un puerto que ofrece servicios de mensajería instantánea. ¿Sí? Por eso dice que define los tipos de mensajes, define los procesos en cada uno de los extremos, la forma de comunicarse, la sintaxis de los mensajes, ¿sí? Y los significados de los campos de información, porque esas cabeceras de esos datos, de esos protocolos van variando, ¿no? Van variando. Entonces, su encabezado de esos datos son definidos entre la aplicación y el servicio y servidor de ese tipo de aplicación en especial. ¿Sí? Bien. Eh, Aquí vamos a ver lo que es el modelo cliente-servidor, que es lo que hemos venido hablando hasta el momento en este tema. Cliente-servidor simplemente es que van a haber un computador, que es una PC o un sistema operativo de escritorio, como Windows, el más común, o como su dispositivo Android en su teléfono, que se va a conectar a un servidor que cumple la función exclusiva de servir, de ofrecer un servicio de red específico. ¿Sí? Entonces, el modelo cliente-servidor necesita de dos elementos en la red. El cliente, quien va a hacer la solicitud al servidor para que el servidor le devuelva esa solicitud o atienda esa solicitud. Así funcionan las páginas web, así funcionan los servidores de video, los servidores FTP, los servidores de correo electrónico, de DNS, de DHCP y todos los que hemos mencionado anteriormente. ¿Ya? Bien. Aquí está también otro ejemplo.
Nosotros a través de un software cliente estamos viendo video y ese software cliente específico se conecta a un servidor a un puerto específico para ver video. Lo propio si vamos a oír música para audio, va a conectarse a ese servidor para escuchar audio. ¿Sí? Entonces, en este caso, este servidor ofrece dos servicios. Y este servidor es un hardware, físicamente hablando, es un hardware, es un computador con grandes capacidades de almacenamiento, de memoria RAM, de procesador, de acceso a la red, que en este caso está ofreciendo servicios de video y servicios de audio. ¿Sí? Entonces los clientes, sean ellos donde estén en la red, pueden conectarse a ese único servidor para obtener uno de los dos servicios. ¿Sí? Bien. Existe otro concepto de los servidores en un modelo peer-to-peer, quiere decir, ¿no? Esas redes entre pares simplemente habla de lo siguiente, de que en una computadora puede conectarse con otra computadora y en algún momento o también simultáneamente pueden cambiar de roles. ¿Qué quiere decir pueden cambiar de roles? Si esta computadora es el servidor y este el cliente, en un momento dado, este puede ser el servidor y este el cliente. Eso quiere decir que cambian de roles según los requerimientos que puedan haber en la red. ¿Sí? Veamos qué dice este ejemplo. Si envía la página para ver, a ver, aquí el de la derecha, compartiré un archivo que almaceno en mi disco duro, puedes imprimir las instrucciones, le dice a esta otra. Sí, envíe la página para impresión e imprimiré mientras accederé a un archivo desde su disco. O sea, uno va a entrar por acá para acceder a un archivo y este otro va a entrar allá para compartir, para utilizar, perdón, la impresora que la tiene compartida en la red. ¿Sí? Entonces, este son el otro modelo de redes de las que estamos hablando. Una es cliente-servidor y las otras punto a punto, ¿no? Que cumplen un rol de servidor en un momento dado y un rol de servidor en otro momento dado, o simultáneamente también. Nada más sería respecto a este tipo de topologías de punto a punto o de par to par, peer to peer, que es lo mismo, es la traducción del inglés, y los modelos de cliente-servidor. Bien. Estos ejemplos de los servicios y protocolos de la capa de aplicación lo voy a hablar en el siguiente video y que hace referencia al trabajo práctico de implementar en VMware la simulación de estos servicios. ¿Sí? En el siguiente video continúo con esta explicación.